A través de la palabra de Dios, que es la verdad, encontramos las verdaderas bendiciones, ¿verdad? Todas las personas buscan bendiciones, cosas buenas, ¿verdad? Pero a veces no estamos entendiendo cuáles son las verdaderas bendiciones. La gente quiere salud, quiere economía, quiere amor, todo ese tipo de cosas que son tan necesarias realmente. Pero la verdadera bendición es Jesús el Cristo. Y si por gracia de Dios no estamos creyendo y entendiendo quién es Jesús el Cristo, si no estamos recibiendo esa verdadera vida a través de Él, aunque tengamos todas las demás cosas, no funcionarán. No serán realmente bendiciones para nosotros. La segunda mayor bendición es que el deseo de Dios es utilizarnos para llevar este Evangelio a las 237 naciones. Esas son las mayores bendiciones. Por eso, si mi vida por gracia de Dios está dentro del pacto eterno de Jesús el Cristo, gozando de esa vida y está enfocado en el mayor deseo de Dios, que es llevar este Evangelio a todas las naciones, ciertamente voy a poder disfrutar de que Dios vivo está conmigo. Voy a ver las obras que Él levanta a través de nuestras vidas por su gracia cada día. Cada día va a ser una aventura, encontrando todas las cosas que Dios tiene preparadas en ese día. Por eso tenemos que entender que el evangelismo es Dios el que lo hace, no es nada difícil. Todo eso son malentendimientos, ¿verdad? Yo los tenía también. Pensaba, al tiempo de convertirme, pensaba que el evangelismo era muy difícil. ¿Por qué? Porque no era algo que tenía que ver con mi carácter. Yo pensaba que el evangelismo era intentar convencer a la gente, pararla por la calle, y eso no tenía nada que ver con mi carácter. Era muy difícil para mí. Y también malentendía que el evangelismo solo era para los que tenían el don del evangelista. Y eso me venía muy bien, ¿verdad? Porque decía, bueno, como yo no lo tengo, pues no pasa nada, yo no evangelizo, yo hago otras cosas, y luego los hermanos, hermanas que tengan ese don, que lo hagan. Pero, por supuesto, que hay hermanos que tienen ese don especial de evangelistas, pero el evangelismo es para cada hijo y para cada hija de Dios. Pero el evangelismo es lo que Dios hace, no es nuestro esfuerzo. Es algo que Dios tiene preparado y que Dios empieza a utilizarnos cuando estamos de verdad entendiendo, disfrutando, teniendo seguridad en este evangelio y orando para que Dios sea el que esté abriendo las puertas, enviando las personas, dando la bendición del encuentro. El evangelismo, por supuesto, tampoco es hablarle a la gente para llenar la iglesia. No es eso tampoco. Eso es incorrecto. Es ir a las personas que Dios nos guía, predicarles el evangelio, porque están sin Dios y sin esperanza en este mundo, están sufriendo bajo esos 6 estados espirituales que solo la palabra nos explica y que acarrean un gran sufrimiento. Solo Jesús el Cristo puede dar una nueva vida, solo Él puede salvarnos verdaderamente. Por eso, con ese corazón tenemos que estar predicando. Y por supuesto no se trata de pelear con nadie, ¿verdad? Tampoco. Recuerdo siempre, nunca se me olvidará, un hermano con mucho celo, ¿verdad?, para evangelizar, que empezó a evangelizar a alguien, o a intentarlo, y pues empezaron a discutir, y la cosa, la verdad, fue subiendo cada vez más, y llegó un momento que casi se pelean. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con el evangelismo, ¿verdad? Dios hace la obra. Él tiene las personas preparadas. Si no están preparadas a la hora de compartirles, hay que seguir orando, esperando ese horario absoluto de Dios para su vida. Por eso, lo más importante es que nosotros, primeramente, estemos aferrándonos a la palabra de Dios cada día, siempre siguiendo la palabra
Los verdaderos discípulos son los que permanecen en la palabra de Dios. Cada día, al levantarme, pues tengo un montón de pensamientos. Si empiezo a escuchar la televisión o las redes sociales, pues empieza a llegar un montón de información a mi vida. Pero muchas de ellas son mentiras y me afectan mucho más de lo que pienso. Por eso, si cada día yo no sigo la palabra de Dios, que es la verdad, que nos da la verdadera vida, la verdad que soy engañado continuamente. Por eso hay que seguir cada día la palabra de Dios, y con esa palabra que Dios nos da cada día, estar orando con ella, orando con la palabra, sabiendo que Dios siempre cumple su palabra, siempre responde las oraciones que son conforme a su palabra. De esa manera, si estoy disfrutando de la palabra, de la oración verdaderamente, se va a levantar ese evangelismo. Eso es el evangelismo, disfrutar que Jesús el Cristo, que ha resucitado, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Él ha consumado todo, el pasado, el presente, el futuro, todo está totalmente concluido en Cristo. Y tenemos que estar disfrutando de eso cada día. Ahí es cuando Dios nos va a enviar a esas personas sedientas espiritualmente. Porque el evangelismo lo hace Dios. Dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Es la obra de la soberanía absoluta de Dios. Por eso en Juan 1:12 y versículo 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por la voluntad de ningún hombre, de ninguna carne, de ningún varón. Es voluntad de Dios. Dios es el que obra, el que hace que las personas tengan esa sed que solo Jesús el Cristo puede saciar. Él nos escogió y llega ese horario en nuestras vidas que Él obra a través de muchas circunstancias o maneras para que podamos de verdad estar poniendo nuestra fe en Jesús el Cristo, estemos recibiéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y podamos recibir en ese horario ese nuevo nacimiento, ser nuevas criaturas, porque ese es el milagro que acontece cuando recibimos esa salvación a través de Jesús el Cristo. Por eso Dios es el que lo hace. Dios hace la obra, solo Él merece toda la gloria y toda la honra, porque Él lo hace todo. No es nuestro esfuerzo, no es que estamos empujando, que somos más listos, somos más vivos que otros. No es eso. Es Dios el que obra y levanta esas obras de salvación. Por eso, si estamos disfrutando realmente de la palabra, de la oración cada día, tendremos ese estado espiritual que Dios nos va a utilizar para cumplir esas obras de salvación. Vemos cómo Ananías, un discípulo que de verdad disfrutaba de Jesús el Cristo, se encontraba en Damasco. No vivía una situación fácil, porque en ese tiempo se había levantado una gran persecución contra la iglesia, pero Dios siempre, incluso esas dificultades, Él, que es soberano, tiene el dominio, el control de todas las cosas, hasta de las cosas que parecen malas. Dios está por encima, tenemos que saberlo, porque la palabra lo explica claramente. De esa manera no vamos a ser movidos, ¿verdad? Él utilizó esa persecución para que la iglesia que estaba encerrada en Jerusalén pudiera salir y predicar el Evangelio a todo el mundo, como Él había dicho. Y allí estaba Ananías. No sería fácil para él ir a la calle, porque le podían apresar. Pero él empezó a orar. Él sabía la importancia de la oración que mueve el trono celestial. La oración que levanta esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Esa oración conforme al mayor deseo de Dios, que es
la evangelización mundial. Esa oración tiene gran poder, gran autoridad, gran respuesta, porque es el mismo deseo de Dios. Y allí camino de Damasco venía ese perseguidor de la iglesia que era Saulo. Y él iba intentando con escritos, autorización de los ancianos, para apresar a todos los cristianos que se encontraban en Damasco. Pero allí camino de Damasco le apareció una gran luz. Cayó al suelo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga? Allí Saulo pudo cambiar su vida porque el Señor Jesús el Cristo fue a su encuentro. Pudo recibir esa salvación que Pablo durante tantos años, a través de la ley, a través de la religión, a través del esfuerzo, nunca había podido experimentar, porque la religión no salva, solo Jesús el Cristo salva. Y fue por gracia de Dios. Dios fue a su encuentro, igual que Él ha venido a nuestros encuentros por su gracia en su horario. Él hace la obra. Ese Saulo, el Señor le dijo que fuera allí a Damasco, y allí Él le envió a Ananías. Por eso, ciertamente, la oración de Ananías, Dios la respondió. Tuvo esa bendición del encuentro. Dios le envió un futuro gran evangelista, Pablo, ¿verdad? Por eso, ciertamente, Dios es el que hace la obra. Y Él prepara a las personas para que estén sedientas en su horario y puedan conocer a Jesús el Cristo, que es el único que nos puede saciar. Por eso, primeramente, el Evangelio tiene que ser mi Evangelio. Podemos conocer el Evangelio, podemos incluso hablar del Evangelio, pero igual el Evangelio es como una teoría, como un conocimiento más que tengo. Eso no funciona en absoluto. El Evangelio tiene que ser mi Evangelio. Por eso tengo que confirmar que Jesús el Cristo es realmente el solucionador de todos los problemas. Y que Jesús el Cristo es mi Cristo personal. Es muy importante. El verdadero problema del ser humano solo la palabra los muestra, y es que las personas están separadas de Dios, bajo el poder de Satanás, y totalmente atrapadas y encadenadas al pecado. Por eso vienen desastres, maldiciones continuamente a su vida. No puede hacer nada para salir de ahí. Pero la palabra de Dios nos muestra esa mayor bendición, que Jesús es el Cristo. Dios prometió por su gracia, por su misericordia. Él tomó la iniciativa porque habíamos caído en un estado de depravación total, de corrupción en cada área de nuestras vidas, que hacía absolutamente imposible que por nosotros mismos pudiéramos salir de ahí. Por eso Dios, por su gracia, que ya tenía todo planeado desde la eternidad, Él dio por primera vez esa promesa en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo que vendría para ir a la cruz voluntariamente y allí derrotar a Satanás, sacarnos del pecado y abrir el único camino para que pudiéramos regresar con Dios. Por eso constantemente, durante todo el Antiguo Testamento, el Señor por su gracia está dando ese único mensaje, porque es el único que es la verdadera respuesta, porque es perfecto. Y en el Nuevo Testamento ese mensaje se cumplió, y aquel verbo se hizo carne. Dios mismo, a través de una mujer, se encarnó, y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él vino, como dice su nombre Jesús, a salvarnos de ese problema espiritual, que es la raíz de todos los problemas. Para ello tuvo que cumplir una obra. Cristo, ungido, Él fue ungido, señalado, capacitado por Dios, y en la cruz cumplió esos 3 oficios de manera vicaria. El verdadero Rey, allí en la cruz venció a Satanás, verdadero sacerdote que perdonó nuestros pecados, nos sacó de los desastres, verdadero profeta que anunció y nos mostró
el único camino para regresar a Dios, que es Jesús el Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso solo a través de Jesús el Cristo, que es el Evangelio de Dios, podemos salir de las maldiciones, de los desastres, podemos tener la verdadera vida, y solo es a través de la fe, porque es un don, un regalo. Él lo ha hecho todo por su gracia, hay que recibirlo. Es por gracia de Dios. Por eso el Evangelio tan precioso, que ha costado un precio tan elevado a nuestro amado Dios y que hemos recibido solo por pura gracia, tiene que ser todo para nosotros, todo. Y la verdad, no hay otra cosa igual. Como Pablo mismo dice en Filipenses 3, versículo 8, que todo lo demás, comparado con este conocimiento de Jesús el Cristo, dice, es como basura. Es como basura. Cosas que muchos hombres anhelan humanamente, comparado con este Evangelio, es como basura, porque aunque tengamos esas cosas buenas humanamente, si no tenemos a Jesús el Cristo, en vez de ser una bendición, será una maldición. Hasta ese punto. Por eso Pablo, que lo había experimentado, él lo confesó de esa manera. No hay conocimiento más alto. Y él era un gran erudito, una persona intelectual. Pero decía que no había un conocimiento tan alto, porque él, que había sufrido a lo largo de toda su vida, buscando, hasta que el Señor no fue a su encuentro, no pudo recibir la verdadera vida, la verdadera paz, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso, para que Dios nos utilice para cumplir su mayor deseo, es muy importante que este Evangelio, como dice Pablo, sea mi Evangelio. Romanos 16, 25. Y al que puedo confirmaros, dice Pablo, según mi Evangelio, mío. No era algo que me han contado, algo que he escuchado por ahí, no. Es mío, es mi vida, es mi todo. Jesús el Cristo es mi Rey, mi Señor. Eso es. Es decir, que yo todo lo que veo ya, lo veo a través del Evangelio. ¿Para qué tengo que comer? Para el Evangelio. ¿Para qué tengo que vivir? Para el Evangelio. ¿Para qué me tengo que casar? Para el Evangelio. ¿Para qué tengo que tener hijos? Para el Evangelio. Todo para Jesús el Cristo. Porque Él nos ha comprado con ese precio tan alto y Él es nuestro Señor. Por eso, de verdad, tenemos que tener esa conclusión. No hay más, no hay otra cosa, solo Jesús el Cristo. Lo segundo, el reino de Dios. Es la conclusión de mi vida, experimentar el reino de Dios. Este mundo, las familias, las regiones donde vayamos, ahí Satanás está obrando a través del reino de este mundo, que está liderado por el reino de Satanás. Por eso hay desastres, peleas, cosas incorrectas, adicciones, enfermedades. Eso es el reino de Satanás, ¿verdad? Que está utilizando el reino de este mundo y todos son desgracias y son desastres. Lo único que cambia esto es el reino de Dios. A través de creer en Jesucristo hemos entrado por su gracia al reino de Dios, y allí donde vamos, a través de nosotros, orando, predicando, se levantan las obras del reino de Dios. Por eso tenemos que experimentar eso en nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser totalmente para esa misión, la misión que los discípulos recibieron en el monte del Olivar. El reino de Dios, que es lo único que puede quebrantar el poder de la oscuridad. Eso tiene que ser la razón para vivir. Por eso, ¿para qué tenemos que trabajar? Para que en ese lugar, a través de nosotros, se levanten las obras del reino de Dios. ¿Para qué tengo que ir al gimnasio? Bueno, sí, por supuesto, hay que hacer gimnasia. Pero primeramente, para que en ese lugar se levanten a través de mi vida las obras del reino de Dios, me pueda encontrar con esas personas preparadas que Dios tiene ahí. Me abra puertas para poder predicar el Evangelio, para que las personas a través del Evangelio puedan salir de estar cautivas del poder de Satanás, puedan entrar al reino de Dios. Esa es la misión que tengo que tener totalmente. Por eso Moody, él, cuando todavía él trabajaba y tenía un anhelo de ser millonario, cuando ayudó
al maestro de la escuela dominical a visitar a sus alumnas, porque decía que ni una había recibido a Cristo, y ya pues ese hombre estaba enfermo y estaba triste porque quería evangelizar antes de irse con el Señor, pues Moody le acompañó. Y al predicar, este maestro, Dios obró, cada una de las niñas recibieron a Jesús el Cristo. Y eso impactó a Moody. Vio el poder del reino de Dios. Desde ese momento, ese anhelo que Moody tenía de ser millonario se fue absolutamente. En cuanto vio el poder del reino de Dios, la bendición de predicar el Evangelio ya se fue. Todo materialismo desapareció rápidamente. Y ya se presentó allí y le dijo a su jefe: ya no voy a trabajar más, ya mi vida va a ser para predicar el Evangelio. Y así fue. Por eso, no quiere decir que tenemos que dejar de trabajar, no me refiero a eso. Cada uno Dios nos utiliza de una manera, pero en el lugar que estemos, primeramente, es para que el reino de Dios se establezca. Es la misión que tenemos. Por eso Pablo allí llegó en su primer viaje misionero a Chipre. Y Sergio Paulo, el procónsul romano, estaba totalmente engañado por un mago. Esto es algo muy común. Satanás, para controlar este mundo, utiliza a los élites poderosos. Por eso, si uno empieza a mirar historia, vemos que siempre donde había reyes, había brujos, magos. Es lo mismo ahora. Ahora todos los gobernantes que no conocen a Jesús el Cristo, todos tienen adivinos, curanderos, chamanes que consultan continuamente para tomar decisiones importantes. Es la manera que tiene Satanás de controlar totalmente a través de ellos a todas las personas. Pero al orar, ahí se manifestó la sanidad. Se levantaron las obras del reino de Dios y Sergio Paulo quedó tan impactado que recibió el Evangelio. Después, en el segundo viaje misionero a Filipo, Hechos 16, también una muchacha con espíritu de adivinación constantemente estaba molestando, y ahí Pablo oró, y esa muchacha recibió sanidad. Fue liberada de ese espíritu. Por eso, donde Pablo iba, él experimentaba esa misión, el reino de Dios, y tenemos que estar experimentándolo continuamente. La tercera cosa que los evangelistas tenemos que estar teniendo la conclusión es solo la llenura del Espíritu Santo. Con nuestras fuerzas no podemos, somos débiles, es difícil hasta levantarse cada día, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir hasta las 237 naciones, verdad? ¿Cómo vamos a predicar si me da vergüenza? El poder del Espíritu Santo es el poder que trasciende incluso nuestro carácter. Es el poder para poder superar, trascender toda dificultad. Por eso el Señor, a través de Jesús el Cristo, nos ha dado todo. Él prometió que vendría ese ayudador, el consolador, el fortalecedor. Y Él lo envió el día de Pentecostés. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él nos da el poder para ser testigos. Por eso solo, la única manera es con la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Y tenemos que estar orando cada día. Por eso tenemos que orar. Esa oración que cambia nuestras vidas. Esa oración que experimentaron esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto de Marcos. Ciertamente a través de la oración cambió su estado espiritual y el día de Pentecostés recibieron el poder de lo alto. Gozaron de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, primeramente, tenemos que gozar de solo Jesús el Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. En ese momento, vamos a ver cómo en el lugar donde estemos, Dios nos va a enviar gente sedienta, gente preparada por Dios. Y este José, el remanente José, él disfrutaba, desde que era bien joven, tomaba fuertemente ese pacto que recibió de Génesis 3:15 de su padre Jacob, la simiente de la mujer, Jesús el Cristo, y él profundamente, en un ambiente familiar hostil, sus hermanastros
estaban siempre insultándolo, agrediéndolo verbalmente, y él oraba, entró en la oración. Eso le sirvió a que él buscara con todo su corazón a Jesús el Cristo, hasta el punto que tuvo 2 sueños donde Dios le hablaba que lo iba a levantar como un gran gobernador para cumplir la evangelización, las misiones mundiales. Por eso José continuamente estaba dentro de la palabra, dentro de la oración, y en cada lugar donde Dios enviaba a José, él, en vez de caer en malentendimiento, él oraba para que el reino de Dios se estableciera ahí. Y Dios lo levantaba, porque estando esclavo en Potifar, allí se levantaron las obras del reino de Dios. Estando injustamente metido en prisión, se levantaron las obras del reino de Dios. Y él preparó ese corazón del faraón, el rey más poderoso de ese tiempo humanamente. Y él tuvo esos sueños que nadie le podía interpretar. Ahí preparó su corazón. Y fue en el horario de Dios que allí fue llevado este joven José delante de él. Y allí José dio gloria a Dios. Dijo que solo Dios podía dar la interpretación del sueño. Pudo testificar a Dios hasta el punto que en Génesis 41:38 este faraón pudo darse cuenta que no había nadie tan lleno del Espíritu Santo como José. Pudo darse cuenta de que Dios estaba con José. Y pudo estar recibiendo esa gracia de parte de Dios a través de José. Por eso Dios prepara a las personas. José fue levantado como un gobernador a través de él, como Dios había dicho, porque Dios siempre cumple su palabra. Se levantaron las misiones mundiales. Todas las personas de todo el mundo iban a buscar el grano, el alimento, a Egipto. No había en otro sitio. Y el encargado de venderlo no era otro que José. Por eso, por supuesto, tiene una enseñanza espiritual. Ese grano representa al pan de vida, que es Jesús el Cristo, el único que puede saciarnos. Y las personas hambrientas, porque así están las multitudes, aunque a veces no nos demos cuenta, pero las personas separadas de Dios están hambrientas, están sedientas espiritualmente. Y a través de nosotros, como hizo Dios con José, Él quiere que estemos dándole el único que puede saciarles, el verdadero alimento, el verdadero agua de vida, que es Jesús el Cristo. Por eso Dios obró de esa manera, igual que ese funcionario etíope eunuco, que estaba allí también, había ido al templo de Jerusalén, porque este hombre a través de la religión quería saciar esa inquietud, esa sed espiritual que tenía, pero por supuesto la religión no salva. Pero Dios le envió a ese gran evangelista Felipe. Camino de Gaza, allí Dios llevó a Felipe y le dijo que se acercara al carro. Y allí pudo predicarle que Jesús es el Cristo. Allí mismo se bautizó este etíope y dice que siguió su camino gozoso. Es decir, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo, recibió la salvación. Por eso estaba gozoso él, que había estado sediento durante tanto tiempo. Dios preparó su corazón para que fuera saciado en ese horario a través de Felipe, conociendo que Jesús es el Cristo. Por eso es muy importante, ustedes que son esos discípulos de evangelismo que Dios ha llamado en este tiempo, que podamos ver conforme a la palabra. No es difícil el evangelismo. No, es que usted no sabe aquí en mi región o mi país, es que es muy difícil. Si lo hace Dios, ¿cómo va a ser difícil? No hay nada imposible para Dios. Nosotros tenemos que estar primeramente teniendo esa conclusión de que solo Jesús es el Cristo, que el Evangelio sea todo para nosotros, no sea solo algo más. Tenemos que tener esa misión para toda nuestra vida, el reino de Dios. Para eso tenemos que vivir. Y tenemos que orar para poder experimentar la plenitud del Espíritu Santo, porque por nuestras fuerzas, es verdad, por nosotros no se puede.
Pero con el poder del Espíritu Santo vamos a ver que Dios tiene todo preparado, que el Señor prepara los corazones, que Dios nos va a enviar a esas personas, como vemos a la luz de la Escritura. Por eso el evangelismo es que Dios nos envía a los que necesitan el Evangelio. Y vemos, Ananías lo pudo experimentar. Tenía una situación difícil, pero Dios le envió ¿a quién? No a cualquier persona, un grandísimo evangelista, Pablo. Ya, a través de eso ya, Ananías ya estaba tranquilo, ¿verdad? Menuda bendición del encuentro Dios le había dado. Por eso es así. Ciertamente tenemos que salir de nuestro criterio, de nuestro pensamiento humano. No hay nada imposible para Dios. Dios nos ha llamado, Él mismo nos ha salvado y Él está preparando nuestras vidas y utilizándonos para cumplir su mayor deseo. Que este Evangelio de Jesús el Cristo llegue primeramente a nuestras familias, regiones, pero a las 237 naciones. Por eso que pongan la fe en el pacto, tomen la palabra, tomen este pacto y oren con Él. Vamos a ver cómo Dios en su horario siempre, Él siempre cumple su pacto.